Hola, bienvenidos a estos mini tutoriales de Manjaro. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la memoria de intercambio. En este caso, en lugar de hacerlo en una partición, lo haremos en un archivo, el que suele denominarse el swap file. La razón de hacer esto en mi caso muy particular es porque no tengo espacio en mis discos, en mis particiones, pero principalmente porque como tengo el sistema andando no puedo generar esas particiones. Les muestro la situación de mi disco. Solo tengo dos particiones. La bot EFI, que es para el arranque EFI, y del, la de ROT, raíz, que es donde debería yo de hacer espacio para la nueva partición para swap. Sin embargo, al querer hacerlo no puedo, no me deja. El sistema está andando y no permite hacerlo. Si lo quisiera hacer, debería de utilizar una live con el sistema Manjaro instalado, para que el arranque del disco original, el disco duro, no esté funcionando y desde modo live pueda yo crear particiones. Pero en este caso no puedo, y la verdad es que lo haremos de una manera más práctica con el archivo swap para crear la memoria swap. Bien, antes que nada les muestro la máquina virtual que estoy utilizando, que es esta, y asimismo les muestro que el comando swap on s no me muestra nada acerca de la swap. No tengo una memoria swap. Es por ello que vamos a crear el archivo swap file y lo vamos a montar desde el inicio del sistema para que arranque con el arranque del sistema. Bien, el comando primero para crear esta partición es el siguiente. Se usa sudo dd if con un dispositivo 0 con la salida en swap file con las siguientes indicaciones. Un count de 512, será apenas de 512, y que nos muestre la salida de lo que vamos a hacer. Es decir, le vamos a decir que nos cree el archivo, pero vacío. Para eso es esto de dev 0. Ok. Se va a llamar swap file y va a ser de 512 megas apenas, solo para fines demostrativos. Con esto será creado el archivo. Le ponemos contraseña porque estamos usando el sudo. Y como verán, ya está creando el archivo. Tardará un poco y cuando vean les dirá que está terminado, cuánto ha escrito y lo que ha creado. Una manera sencilla de verificar que ya está es buscándolo en raíz con un filtro que diga, por ejemplo, swap file. Ahí lo tienen, ahí está. Bien, una vez que hemos creado este archivo en raíz, le vamos a cambiar los permisos, ya que es recomendable no tener unos permisos muy abiertos. Los permisos indicados van a ser con sudo chmod 600 al swap file. Con esto ya tiene los permisos adecuados. Lo que vamos a hacer una vez creado el archivo del tamaño que hemos deseado, en este caso fueron 512 megas, en count es donde le dijimos que fuera de 512 megas. Así es que vamos a darle formato a ese archivo del tipo swap. Eso se hace con el comando sudo mk swap al archivo swap file. Ahí tienen, dice configurando espacio de intercambio, 512 megas. Con eso hemos creado y formateado el swap file. Ahora lo que tenemos que hacer es activarlo con el comando sudo swap on y el archivo swap file. Con eso hemos activado la memoria. Les muestro que ahora el comando swap
on S ya me muestra ahora sí una memoria de intercambio, lo que en este anterior no me mostraba nada. Ahora sí, y me dice que es un archivo y el tamaño que tiene. Muy bien, con esto ya tenemos una memoria swap activada en un archivo, pero lo que vamos a necesitar es editar el archivo fstab para que podamos permitir que ese archivo se monte al inicio del sistema para la swap. Esto lo hacemos, bueno, en mi caso lo haré de modo terminal, no en modo gráfico, para que vean. Hacemos con el comando sudo nano y le damos la ruta de etc fstab y verán, tenemos este archivo, el fstab. Aquí lo único que vamos a necesitar es indicarle que vamos a utilizar un archivo y en dónde está dicho archivo. Básicamente sabemos que está en la ruta root swap file, se llama swap file y está en la ruta root. Entonces es swap file. Ok. Le decimos que no tiene un lugar de montarse, donde montarse, que va a ser del tipo swap, y le ponemos las banderas correspondientes. Es un defaults y 00. Con esto en este archivo ya estamos permitiendo que sea montado como swap desde el inicio en el arranque del sistema. Ok, le damos a guardar, control O para guardar, control X para cerrar. Aquí un enter y un control X para cerrar. Ahí tienen. Con esto ya tenemos que tenemos el swap file con un tamaño de 512 megas. Lo único que nos queda para corroborar que todo funcione es reiniciar el sistema. Hacemos un sudo reboot e iniciemos nuestro sistema. Por favor, un poco de paciencia, ya que es una máquina virtual, como vieron, con características muy bajas y a veces tarda un poco en reiniciar. Únicamente necesitamos corroborar que todo funcione. Editar el archivo swap file es algo delicado. El archivo fstab es muy delicado. Tengan mucho cuidado de hacerlo correctamente. No olviden poner exactamente las rutas y banderas que hemos puesto para que no tengan ningún inconveniente. Entonces esperamos a que nuestro sistema se reinicie y con esto ya tendríamos nuestro archivo swap file en vista de que no pudimos desde un inicio crear una partición. Una ventaja de esto es que el archivo swap file pueden crecerlo cuanto ustedes quieran, pueden ponerlo del tamaño que ustedes deseen, a diferencia de la partición swap. La partición swap pues, muchas veces es fija y nos cuesta mucho trabajo a veces crear de diferentes tamaños. Por lo tanto, un swap file a veces nos cae muy bien. Pero por favor estudien el tema porque algunos consideran que es mejor una partición que un swap file. Muy bien, con esto iniciamos de nuevo el sistema y vamos a corroborar que todo esté funcionando correctamente. No olviden que deben de hacer respaldos de archivos importantes cuando los editen. En este caso el archivo fstab es muy recomendable que tengan un archivo de respaldo. Los archivos importantes siempre deben de ser respaldados, no lo olviden. Bien, abrimos una terminal para verificar con el comando swap on S. Y ahí tienen. Tenemos que es un archivo de tipo archivo y de tamaño 512. Y asimismo con el comando free pueden verificar la memoria física y la memoria de intercambio. Pues bien, espero que les sirva de mucho. Nos seguiremos viendo en próximos mini tutoriales de Manjaro. Hasta pronto y sigan disfrutando de su sistema.